Chicos, hoy se trata de la guiñada del glúteo. Hola a todos, gracias por visitar el canal. El video de hoy trata del butt wink. Quiero hablar primero de qué es, si es algo malo básicamente en términos de rendimiento, y luego el riesgo de lesión, si realmente hay un riesgo de lesión cuando ocurre el butt wink. Primero y ante todo, hablemos de qué se trata. Darren va a mirar hacia allá y va a hacer una sentadilla, y vamos a definir lo que es el butt wink. Entonces vamos a ver en esta posición, tiene una curva natural en su espalda. Esta es una posición neutral de la columna y luego va a bajar en cuclillas. Y quiero que veas lo que pasa con la relación entre su zona lumbar y la pelvis. Entonces se va a agachar y pasará más o menos por ahí. La pelvis se inclina hacia abajo y esa es la acción de guiño de la que estamos hablando. Vamos a subir solo un poco ahí. Ahora, baja lentamente otra vez. Entonces, esta guiñada, la guiñada de cadera, es la acción de la pelvis siendo tirada hacia debajo del cuerpo. Eso se llama una inclinación pélvica posterior. Ahora, cuando hablamos de la pelvis, automáticamente hablamos también de la parte baja de la espalda, porque hay una conexión instantánea entre ambas. En cuanto a si uno se flexiona, la parte baja de la espalda también se va a flexionar. Ambos trabajan de la mano, así que regresa y veamos una más. Guiño de glúteos hasta abajo. La idea detrás de esto es entender, ante todo, cuándo está ocurriendo y en qué grado está ocurriendo. Entonces, al pasar paralelo se pone en cuclillas. Ahora, eso no es mucho butt wink. Esta es una pequeña cantidad. Pero Darren, desde el punto de vista del rendimiento, dime qué has aprendido sobre el guiño de glúteo en levantamiento. Entonces, definitivamente pierdo mucha fuerza cuando entro, especialmente en una limpieza a fondo. Pierdo mucha fuerza. No siento que pueda levantarme directamente. Después de una limpia pesada. Comprendo. Entonces, con butt wink, básicamente consumes mucho de tu poder. Sí, pero me está aplastando. Ahí tienes. Muchas veces, cuando hablamos del guiño de glúteo, la gente quiere ir instantáneamente a la idea de que va a ser perjudicial desde una perspectiva de lesión. Pero en realidad, cuando hablamos de un atleta saludable, ante todo, tenemos la idea de rendimiento y si nuestra calidad técnica está llevando a mejores levantamientos o no. Y podemos decir que siempre que el trasero se mete hacia adentro, los glúteos se meten así. Va a cambiar la orientación de la columna vertebral justo aquí. Y cada vez que, y si incluso puedes relajarte aún más, así que relájate. Cada vez que tengas movimiento de flexión en la zona lumbar justo aquí, vas a disminuir la capacidad de estabilizar y presurizar el core, lo cual cuando tienes mucho peso en la espalda o en el pecho, en el clean, va a afectar tu capacidad para, por lo tanto, levantarlo completamente. Si Darren solo descansa en la parte inferior de una sentadilla profunda y su espalda está algo redondeada, no es problema porque no hay mucha carga. Pero cada vez que hablamos de la mecánica del levantamiento, la posición real de tu espalda y cómo usas tu columna importa aún más. Sube. Ahora, desde la perspectiva de las lesiones, aquí está el motivo. Siempre que hablamos de la mecánica espinal, quiero que entiendas la ecuación simple. Potencia es igual a fuerza por velocidad. Y la razón por la que es tan importante entender esto es porque cuando la potencia se origina en la columna, eso es a menudo lo que lleva a lesiones. Entonces, hablemos de cómo se vería eso en cuanto a la inclinación pélvica. Aquí está nuestra columna vertebral en nuestra pelvis. Este es un nuevo modelo de Dynamic Disc Designs. Cuando te agachas y todo se mantiene en esa posición neutral, tienes mucha carga directamente hacia abajo a través de la columna y tenemos solo compresión directa en la columna. Entendemos a través de nuestros estudios realizados, investigación, que la columna vertebral es muy resistente a las lesiones cuando se mantiene en una posición neutral. Ahora, digo neutral relativa porque neutral no es una posición estática, sino un pequeño rango. Un poco de movimiento en cualquier dirección. Sigue estando dentro de la posición neutral y puedes mantener. La resiliencia contra lesiones. Así tu columna vertebral se mantiene segura. Bueno, cuando te agachas, el trasero guiños porque la pelvis gira debajo del cuerpo. Entonces estamos flexionando la parte baja de la espalda. Y puedes ver que si dibujamos una línea recta hacia abajo en cuanto a la carga que está en tu pecho, tenemos compresión en eso con el tiempo. Puedes ver ese pequeño punto rojo justo ahí. Esa es la acción de una protrusión discal. Así que esto está imitando lo que sucede, el mecanismo exacto que crea una protrusión discal, que es un movimiento de flexión bajo carga.
Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos carga, que es el peso de la barra en nuestra espalda. Y tenemos velocidad porque tenemos movimiento. Entonces, cuando tenemos carga, fuerza y movimiento prolongado, velocidad, obtienes mayor potencia y eficiencia en nuestras acciones. Entonces, si alguien se pone en cuclillas y mantiene una posición relativamente neutra, obtienes una mínima potencia ejercida en la columna. Lo que pasa es que si invitas movimiento en la imagen, cuanto más movimiento ocurra, más repetición habrá y mayor será la frecuencia con la que sucede. El mayor riesgo que tienes de desarrollar una dolorosa y prolongada lesión en el disco de la columna vertebral. Ese es el mecanismo por el cual sucede. Ahora hablemos obviamente de la duración en la que esto ocurriría. ¿Acaso se va a herniar automáticamente un disco por un butt wink? No, es una exageración extrema, pero muchas de las personas con las que estamos viendo esto que están ocupando astrógrafos no lo hacen solo una vez, lo hacen una y otra vez. Entonces, cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la exposición que tienes. Al poder derivado de la columna, solo el mayor riesgo que tienes de eventualmente desarrollar este tipo de lesión. La columna vertebral puede ser como una ramita de sauce que se dobla fácilmente, mientras que la de otra persona puede ser más gruesa, como una rama de árbol más dura. Entonces, la tasa de desarrollar una lesión discal será muy diferente para cada uno, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Tienes carga a través de la columna vertebral, movimiento y luego exposición con el tiempo. Ese mecanismo crea una lesión de disco, así que si hablamos de guiño de cadera, es algo que desde el punto de vista del rendimiento no es ideal porque se pierde o te hace perder la presión dentro de tu núcleo. Y luego tendrás un rendimiento disminuido. Y desde el punto de vista de lesiones, cuanto más movimiento ocurra, menos ideal será porque estarás aumentando el riesgo de lesión. Tenemos que entender eso. Ahora hablemos de... ¿Podemos modificar el butt wink? Primero y ante todo, ajustemos tu postura para estas. Entonces hacer que Darren tome más de una. De esta manera, una postura con el ancho de los hombros. Entonces una postura un poco más estrecha para él y agáchate lo más profundo posible. Y deseo que observen detenidamente la cadera y la espalda, así que por favor, baja. Aquí mismo, justo después de eso, es cuando van a hacer el butt wink, justo ahí. Ahora lo que voy a hacer es que él tome una postura un poco más amplia. Vuelve arriba y toma tu postura normal, algo más ancha. Observa su pelvis. Ahí lo tienes. Así que él puede mantener un pecho más erguido y una mejor posición neutral relativa de su espalda baja solo cambiando el ancho de su postura. Y aquí está la razón por la que sucede esto. Si miramos el modelo justo aquí, la cantidad de movimiento que tienes del fémur dentro de tu cavidad de la cadera se puede manipular en algunas personas según el ángulo de cómo se está uniendo el fémur. Para algunas personas, al ir directamente hacia adelante, te quedas sin espacio dentro de la cavidad de la cadera y tu fémur básicamente chocará contra tu pelvis, acetábulo o cavidad de la cadera. Y lo único que queda por mover si quieres continuar con la profundidad de la sentadilla es que la pelvis se tire hacia abajo. Entonces, para algunos, tomar una postura algo más ancha y saliendo hacia el lado. Ahora hay un poco más de espacio para que el fémur se mueva mientras tu espalda baja y pelvis pueden mantener esa orientación. Hazlo así. Darren, acuéstate rápido de espaldas. Desde aquí, si llevo a Darren hacia adelante, vamos a enderezar esta rodilla. Puedes ver que solo puede llegar hasta aquí antes de que su pelvis quiera moverse. Pero si lo saco hacia un lado, solo un poco más amplio, puede ir un poco más lejos y acercar la rodilla al pecho, mostrando que la anchura de tu postura puede tener un efecto dramático en tu profundidad y la capacidad de hacer sentadillas manteniendo la integridad y la relación entre tu espalda y pelvis. Entonces, si tienes un guiño de glúteo, mira tu postura y ve si cambiarla te permite hacer una sentadilla más profunda, o simplemente a la misma profundidad mientras mantiene esa orientación y posición. Ahora, lo segundo que puedes hacer es mirar la movilidad de tus tobillos, porque cuanto mayor sea la movilidad de los tobillos, más podrás agacharte sin compensaciones en la cadena. Ahora, si trabajas en la movilidad de tus tobillos con algunos trucos y consejos que te di, y no mejora, otra cosa útil, especialmente para levantadores de pesas o cualquiera que vaya al gimnasio, es usar zapatillas de levantamiento. Pediré a Darren que agarre tus zapatillas. Vamos a ponérselos rápidamente y vamos a ver cómo luce su sentadilla ahora que se ha dado un poco de ayuda para la movilidad del tobillo al usar un zapato con tacón
que levantará su pie un poco. Bien, ahora que Darren tiene sus zapatos de levantamiento puestos, veamos nuevamente desde una vista lateral y observemos cómo puede hacer sentadillas manteniendo esa posición de su espalda baja. Entonces, haz una sentadilla completa. Vamos con tu postura habitual. Entonces, ya vimos cuán profundo haces sentadillas descalzo. Ahora, con zapatos de pesas, veamos el tobillo. Entonces, de nuevo mirando esa espalda, ahí lo tienes, más profundo que antes, con el pecho más erguido antes del guiño de cadera. Ahora, si te relajaras completamente en la parte inferior, de nuevo tendríamos mucha flexión lumbar muy fuera de ese rango neutral. Esto no va a ser ideal. Por eso no queremos bajar del todo en esa posición. Solo debes agacharte hasta donde mantengas esa posición neutral, porque esto disminuirá el riesgo de lesión. Te pondrá en una posición donde levantes la máxima cantidad de peso. Vas a aumentar tu rendimiento potencial manteniendo la integridad de tu columna y la estabilidad, que básicamente va a mejorar tu atletismo distal, la cantidad de fuerza y potencia que puedes producir. Gran trabajo, Darren. Ahora, lo último que necesitamos hablar, ¿cuáles son algunos de los mitos sobre el butt wink? La flexibilidad de los isquiotibiales es clave porque dirán, oh, tienes butt wink, estira tus isquiotibiales. Hablemos de por qué eso está mal. Tus isquiotibiales son lo que se llama un músculo biarticular, lo que significa que se adhieren aquí en la pelvis y luego bajan hasta la parte trasera de la rodilla. Entonces cruzan dos articulaciones, las caderas y las rodillas. Ahora, cuando te agachas, tu rodilla no se mantiene recta, digamos que haces un peso muerto rumano. Cuando tu rodilla esté totalmente recta, los isquiotibiales se alargan. Cuando te agachas, tu cadera y tu rodilla se doblan al mismo ritmo, lo que significa que los isquiotibiales no cambian de longitud significativamente. Se acortan por un lado y luego se alargan considerablemente por el otro. Entonces todo el músculo se mantiene relativamente a la misma longitud. Así que si tenías los isquiotibiales tensos, está tenso aquí. Y aquí están ajustadas. No cambian de longitud. Así que no sería algo que crearían un movimiento excesivo de la pelvis, solo en la parte muy inferior. Podrías estirar mucho los isquiotibiales, eso no cambiará nada en el glúteo. Primero debes mirar la anatomía de la cadera y eso puede cambiar con la anchura a veces o mirar completamente aquí abajo en tus tobillos. Mejora la movilidad de tus tobillos o usa un par de zapatos para levantamiento de pesas si sufres mucho de cadera caída y hazlo hasta que puedas hacer sentadillas a una profundidad aceptable mientras mantienes lo más importante al levantar, manteniendo esa columna vertebral neutral. De nuevo, esto no es estático, sino un rango. No queremos perder esto. La mecánica de la columna es clave. Una flexión excesiva de cadera saca tu columna del rango neutral. Con el tiempo, aumentamos el riesgo de lesiones y el rendimiento cae. Así que ahí lo tienen, chicos. Video largo, todo sobre la guía definitiva para entender el butt wink. Díganme si tienen preguntas en comentarios abajo. De nuevo, gracias chicos por ver mi serie de YouTube sobre estos. Por favor, suscríbete a mi canal si disfrutas mis videos frecuentes. Hasta la próxima semana, amigos. Les deseo a todos una increíblemente feliz y muy agradable sentadilla. Cuídense mucho y hasta la próxima vez.